El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otros de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dado de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: ese es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La resurrección de Jesús era una noticia tan poderosa en sí que los apóstoles no podían quedarse callados, y a pesar de las amenazas, del amedrentamiento que sufrían, ellos perseveraban en compartir con los demás que Jesús había resucitado, y con su resurrección en cierta manera nos abría las puertas del cielo para que nosotros comenzáramos a anhelar desde ahora lo que será pues nuestra futura resurrección junto a Él para la vida eterna. Que nosotros podamos tener en nuestra vida diaria ese mismo deseo de compartir con los demás la buena nueva del Evangelio, sabiendo que al hacerlo, además de cumplir pues con una obligación cristiana, estamos haciendo pues que este mundo viva más lleno de esperanza y sobre todo de motivación espiritual. El Evangelio, por su parte, nos presenta el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Es un milagro que está enmarcado en mucho simbolismo. Vemos que las personas iban a escuchar a Jesús porque les atraía su mensaje, la forma como los trataba, con amor, con misericordia, que curaba sus dolencias. Ellos estaban realmente necesitados y Jesús lo sabía muy bien. Pero Jesús en un determinado momento, siendo sensible no solamente a sus necesidades espirituales, sino físicas, decide poner a prueba a sus apóstoles y especialmente a Felipe, al quien le dice: hey, vamos a darles de comer a estas personas.
eran tantos. Y era imposible desde el punto de vista de la lógica que los apóstoles pudieran alcanzar la edad de comer a todos. Pero ellos se olvidaban de algo muy importante, y era precisamente que Jesús estaba con ellos. Y cuando nosotros nos olvidamos de que Dios está con nosotros, que camina junto a nosotros, entonces habrá muchas cosas que, al igual que a los apóstoles, nos parecerán imposibles de cumplir y de llevar a cabo. Fíjense ustedes, el texto nos relata de que fue un jovencito el que puso a disposición lo poco que tenía, pero lo hizo con amor y lo hizo con fe. Algunas personas quieren darle una interpretación a este pasaje del Evangelio que al menos a mí me parece interesante. El milagro consiste en que Jesús multiplicó lo que este joven presentó. Esto es lo que ocurrió, así lo dice el texto. Pero hay una interpretación de la cual les quiero comentar, que dice que en realidad parte del milagro pudo haber sido el hecho de que Jesús, con su oración al Padre, tocó la sensibilidad de cada una de esas personas y ellos terminaron por sacar lo que cada uno traía escondido. Y al final, al poner todo en conjunto, entonces es allí donde también ocurre un milagro mayor. Quiero aclarar esto porque, vuelvo a repetir, si el texto dice que Jesús multiplica es porque así sucede. Pero de todas maneras, esto nos deja a nosotros una lección muy bonita. Porque en ocasiones es cierto, nosotros tenemos, pero por miedo a compartir con los demás, a quedarnos sin nada o a que no nos alcance, entonces caemos un poco en el egoísmo y eso nos impide ser generosos, ser misericordiosos y compartir con los demás un poco de lo que Dios nos da en su infinita misericordia. Por lo tanto, es bonito resaltar pues el ejemplo de este jovencito, quien decide pues colocar para el bien común aquello que era prácticamente pues diminuto, que era muy poco, pero lo hace con fe y lo hace con amor. Otra de las cosas que resalta muchísimo es precisamente el hecho de que después de que todos ellos pues han comido hasta saciarse, Jesús decide que se recojan los pedazos sobrantes con los cuales se llenan 12 canastos. Y esto también, tratando de hacer una actualización a lo que estamos viviendo en nuestro mundo, puede enseñarnos algo, y es lo siguiente: tenemos que ser siempre agradecidos con los alimentos que tenemos y tenemos que darles un uso responsable. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que así como hay países en los cuales hay muchos alimentos y las personas pueden darse el lujo de escoger lo que van a comer, también es cierto de que hay mucha gente pasando hambre en el mundo. Y particularmente es doloroso ver cómo se tira comida en muchos lugares del mundo sin ponernos a pensar pues en que tal vez ese poquito de comida pudiera ser prácticamente la salvación para una persona que está a punto de morir. Ustedes me dirán: padre, pero no tenemos la culpa nosotros de vivir aquí y de poder tener acceso a esas cosas. Es que realmente no tienen culpa de nada, es una bendición. Pero lo que quiero yo es invitarles a que ustedes entonces sean agradecidos por eso y que sean conscientes y que demos siempre pues un uso debido a estas bendiciones que Dios nos concede y que en cierta manera podamos hacernos solidarios con las personas que no tienen nada. De esa manera, entonces, al menos espiritualmente, estaremos acompañándolos a ellos en su sufrimiento y en su dolor. Y por último, para culminar esta homilía, mencionarles que cuando visité Tierra Santa en el año 2004, una de las cosas que me llamó la atención es que hay un mosaico que representa la multiplicación de los panes y los peces. Pero es bonito ver de que en ese mosaico están representados solamente 4 panes y los 2 peces. Y el milagro dice que ocurrió gracias a que este joven dio 5 panes y 2 peces. Pero es que la iglesia interpreta que este quinto pan es el pan de la Eucaristía, que es el que nosotros compartimos
cada vez que participamos de la celebración de la Santa Misa. Porque recuérdense, tanto el maná en el Antiguo Testamento como la multiplicación de los panes y los peces en el Nuevo Testamento son realmente una prefiguración de este banquete del cual nosotros nos alimentamos con fe, sabiendo que al recibir la Eucaristía recibimos a Cristo mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Solamente agregar, queridos hermanos y hermanas, que somos dichosos, que somos privilegiados. Que esto pues nos motive a que cuando participemos de la misa tratemos siempre de estar en estado de gracia para que podamos así comulgar. Es interesante, yo sé que hay países de Latinoamérica sobre todo en los cuales cuando se celebra un cumpleaños las personas permanecen en la fiesta de cumpleaños hasta que se pica la torta o el pastel o no sé cómo le llamen por ahí en otros lugares. Y es impresionante, al menos en Venezuela donde soy yo, cuando una vez que se pica el pastel o la torta, la gente se va, se acabó la fiesta. Es la manera como de correr a todo el mundo, se pica el pastel y la gente se va. Pues bueno, cuando nosotros venimos a la Eucaristía, pero participamos solamente de la liturgia de la palabra, escuchamos eso que estamos haciendo, pero no nos acercamos al banquete, es como ir a una fiesta de cumpleaños y irnos antes de que se parta el pastel. Quedamos como a la mitad. Y es por eso que siempre debemos esforzarnos por permanecer en gracia, para que de esa manera podamos acceder a este banquete que es gratuito y en el cual Dios nos llena de su amor y su misericordia, precisamente porque desea nuestra salvación y nuestra vida eterna junto a Él en el cielo. Así sea.